Bien, hola, ¿qué tal chicos? Y en este nuevo video vamos a hablar sobre el ecosistema de Vue.js y todo lo que necesitas saber para llegar a dominar este poderoso framework basado en JavaScript. Así que venimos con la intro y empezamos con el video. Bien, entonces vamos a hablar del ecosistema de Vue.js y todo lo que tú necesitas saber para convertirte en un experto en este poderoso framework. Así que lo que tenemos en pantalla es un mapa de conocimientos de todo lo relacionado al ecosistema de Vue. Tenemos 5 puntos claves que hay que ir, digamos, como una hoja de ruta para ir aprendiendo sobre este framework. No olvidemos que Vue.js es un framework muy similar a otros como React o como Angular o como Ember, ¿no? Todos tienen un único fin. Vue.js es, digamos, un framework que se orienta más al manejo de la vista por el lado del front-end. Bien, entonces, para empezar a hablar un poco de este ecosistema, no olvidemos que el punto cero, digamos, de este mapa, que no lo vemos reflejado acá, tenemos 5 puntos, ¿no? Tenemos el punto 1, que nos habla de los conceptos esenciales, el punto 2, ¿no? Del mundo real de Vue, el punto 3, donde tenemos herramientas claves que se relacionan con el framework, el punto 4, que son frameworks basados en Vue, y el punto 5, que son temas de misceláneos o temas varios que vamos a ir comentando. Pero hay un punto cero. ¿Y cuál es ese punto cero? Pues el punto cero es tener o aprender JavaScript. No olvidemos que si a ti alguien te da un libro en inglés, lo primero que tienes que hacer es aprender inglés, aprender ese idioma para poder leer este libro. Es algo similar. Si tú quieres aprender Vue, pues lo primero que tienes que hacer es aprender JavaScript. Una vez que tienes JavaScript aprendido, aprender de forma básica el manejo de HTML5 y algo de CSS3. No es, digamos, tan indispensable, pero sí HTML5 al menos a un nivel intermedio para poder integrar. No olvidemos que Vue se integra o sirve para el manejo de la vista. ¿Ok? Entonces, teniendo, digamos, ese tema un poco más claro, vamos a hablar ahora de los conceptos esenciales que necesito para empezar a trabajar con Vue. Esto es tu hoja de ruta. No olvides, esto es lo primero que tú tienes que empezar a aprender para empezar con este framework. Entonces tenemos primero el core o los features del core que vienen a ser como el núcleo de Vue. ¿Ok? Es como integrar Vue a un proyecto, si lo puedes hacer descargando el framework o si lo puedes hacer a través del CDN. Luego tienes que aprender todo el diseño basado en componentes, ¿no? Para empezar con Vue te recomendamos seguir, digamos, el aprendizaje con el núcleo, luego con Vue Router para crear single page application o aplicaciones de una sola página. Y también para el manejo de estados con Vue se utiliza Vuex, ¿no? Que es, digamos, otra característica que también nos ofrece este poderoso framework, ¿no? En su forma más básica, Vue sincroniza una página web con JavaScript. Las características clave para lograr esto son datos reactivos y las características como las directivas y la interpolación. Esas son cosas básicas que debemos aprender primero. ¿Ok? Entonces, para construir tu primera aplicación con Vue, primero lo que necesitas aprender es cómo se instala Vue dentro de tu sitio web, dentro de tu página web. Luego, comprender el ciclo de vida de una instancia de Vue, ¿no? Y eso está dentro de las características del core o del núcleo de Vue. Luego tenemos que aprender los componentes de Vue. Son elementos de interfaz de usuario reutilizables. Hay que entender cómo declarar los componentes, la forma de cómo se comunican entre componentes, el manejo de sus propiedades o también llamados props y eventos. También es importante aprender cómo construir tus componentes y que esto es fundamental para construir aplicaciones robustas y escalables con Vue. El siguiente paso es el Single Page Application y para eso nos vamos a valer de una tecnología llamada Vue Router, ¿no? Una vez que ya hemos creado nuestros componentes, pues hay que crear rutas para que estos componentes puedan interactuar. Vue Router es una característica propia de Vue que ya viene integrada, pero que es mantenida por el mismo equipo de desarrollo de Vue, ¿no? Aquí pueden ver, esta es toda la documentación que pueden hallar sobre Vue Router y lo pueden encontrar en su sitio web router.vuejs.org.
El siguiente punto que debemos aprender es el manejo de estados. Como las aplicaciones crecen, ¿no?, con muchos componentes, y estos componentes pues se relacionan unos de otros, y estos componentes se relacionan unos con otros, tenemos componentes padres, tenemos componentes hijos, y todos ellos a través de una página SPA, ¿no?, una Single Page Application. La gestión de estado global se vuelve un poco complicado, entonces para facilitarnos un poco la vida, a través de Vue.js, a través de Vuex se crea un flujo, y ese flujo mantiene los datos en un almacén central predecible y estable, ¿no? Esta biblioteca de Vue también es mantenido por el equipo de desarrollo de Vue y que nos va a ayudar a implementar Flux, que es justamente el manejo del flujo a través de una aplicación de Vue.js. Aquí tenemos el sitio web donde tenemos toda la documentación de Vuex para trabajar con Vue.js. Como pueden ver, también es mantenida por el equipo de Vue, ¿no? Aquí pueden ver el manejo de los estados en este gráfico, ¿no? Aquí están los diferentes estados, por donde pasa y por donde intervienen los componentes en una aplicación con Vue.js. Bien, entonces eso sería lo primero que debes aprender, ¿no? Esto sería el primer paso que tú debes empezar a aprender cuando empiezas a trabajar con Vue.js. Vámonos al siguiente paso, que es Vue.js en el mundo real. Todo el conocimiento que hemos alcanzado en la primera parte se puede utilizar para construir aplicaciones Vue ya con alto rendimiento y aplicaciones muy eficientes. Entonces tenemos en este primer punto el Project Scaffolding, o también llamado andamios de proyectos, y para ello nos vamos a valer de un componente que integra Vue que nos va a permitir crear proyectos, crear nuestros andamios de proyectos de una forma muy sencilla, muy robusta y en cuestión de minutos, y esa herramienta se llama VueCli, ¿no? Aquí tienen a VueCli, que también su sitio web es cli.vuejs.org, ¿no? Y eso sería el siguiente paso que debemos tener en cuenta para aprender a crear nuestros andamios de proyectos o nuestras estructuras de proyectos de una forma mucho más trabajada. Y todo esto VueCli lo maneja de una forma muy fácil dentro de nuestro proyecto. Queremos crear una nueva ruta, pues lo hacemos de una forma fácil. Un nuevo componente también lo hacemos de una forma fácil a través de VueCli 3. El siguiente punto es el Full Stack y Authentication con Vue. Cuando hablamos de Full Stack estamos hablando ya de aplicaciones reales que son interfaces de usuario basadas en datos. Los datos normalmente se obtienen de un servidor a través de una API y de forma segura, y ahí es donde interviene la autenticación. Para el desarrollo de la API puede utilizar otras tecnologías como por ejemplo Node.js, puede utilizar un framework basado en PHP como Laravel, o puede utilizar otro basado en Python como Rails o Django, o alguna otra infraestructura de servidor. Lo cierto es que estas infraestructuras me tienen que proveer datos, y estos datos van a llegar a través de una API REST o a través de GraphQL, que es otra tecnología que también sirven para intercambiar datos en tiempo real, o también a través de sockets por medio de la web. También se deben familiarizarse con los patrones de diseños que se utilizan para integrar Vue con la configuración de la pila completa de todo esto que estamos hablando. El siguiente punto es el testing, ¿no? Si se quiere producir aplicaciones Vue que son a la vez fáciles de mantener y escalables en producción, realmente se necesita proporcionar las pruebas necesarias para ello. El equipo de Vue mantiene una herramienta llamada Vue Test Util que nos va a permitir crear y ejecutar pruebas en componentes aislados de Vue, ¿no? Si revisamos la página web, tenemos Vue Test Utils también dentro del mismo proyecto de Vue.js, también es mantenida por el mismo equipo de Vue.js. Y como pueden ver, si quieren ingresar a su sitio es vuetestutils.vuejs.org, ¿no? Y aquí tenemos todo el tipo de pruebas que hay que hacer, cómo lo debemos hacer y cuáles funciones se manejan para que podamos probar nuestro proyecto de forma exitosa. El siguiente punto que tenemos que ver dentro del mundo real de Vue es la optimización. Al implementar una aplicación en un servidor remoto y que los usuarios acceden a él a través de conexiones que posiblemente puedan ser conexiones lentas, no puede tener la velocidad y la eficiencia que ha experimentado durante algunas pruebas en el desarrollo. No olvidemos que cuando nosotros desarrollamos una aplicación, esta la desarrollamos de forma local, y cuando la subimos a un servidor, pues hay que tener en cuenta que vamos a tener clientes o usuarios que pueden tener conexiones lentas. Entonces, para optimizar eso, podemos también trabajar Vue en el lado del servidor. Y para eso nos vamos a valer de una tecnología llamada Server-Side Rendering.
Y eso también es un proyecto mantenido por el mismo equipo de Vue, ¿no? Si revisamos la documentación, aquí tenemos Vue.js Server Side Rendering, que es la guía donde podemos implementar Vue.js por el lado del servidor, y de esta forma podemos proveer solamente los datos que necesitemos en la representación del servidor, y que eso va a viajar vía HTTPS, ya que la idea es que viaje de forma segura hacia la página HTML que se le entrega al usuario. Bien, entonces siguiendo la hoja de ruta, tenemos ya el punto 1, que son los conceptos esenciales, y tenemos el punto 2, que es el mundo real de Vue. Bien, entonces hasta aquí quizás ya uno puede ser, digamos, un desarrollador intermedio en lo que es todo el ecosistema de Vue.js. Lo que viene siguiente es, digamos, son herramientas que nos van a ayudar un poco al desarrollo y que nos van a poder crear aplicaciones un poco más escalables, más modernas, sobre todo por el uso de las tecnologías que vamos a mencionar a continuación. Una de ellas es que vamos a tener que utilizar JavaScript moderno de manera efectiva a través de ECMAScript 5 o el estándar JavaScript, que puede ser ECMAScript 2015 o ECMAScript 2016. Hay que hacer uso de JavaScript moderno, pero hay un detalle. Puedes tener usuarios que tienen navegadores muy antiguos, entonces para ellos necesitamos un transpilador, y ese transpilador lo que hace es traducir y compilar las características modernas de estos lenguajes y que se puedan ver en estas aplicaciones de forma correcta. Y ese transpilador pues es Babel, ¿no? Babel es un transpilador muy bueno que nos va a permitir ejecutar cualquier código hecho en ECMAScript 5, ECMAScript 6, y eso lo va a poder convertir a código JavaScript. Como pueden ver aquí en el ejemplo, este lep es una declaración de variable, pero utilizando la siguiente generación de JavaScript, y lo convierte a un browser compatible de la siguiente forma, como si fuera un JavaScript común y corriente que conocemos. Otro componente que tenemos que conocer, aparte de manejar el JavaScript moderno, Babel, es Webpack. Webpack es un bundler módulo, es decir, que el código que escribimos en diferentes módulos, por ejemplo en diferentes archivos JavaScript, Webpack lo que va a hacer es construir todos ellos y los va a convertir en un solo archivo, y este archivo puede ser leído por el navegador. Webpack también funciona como una tubería de acumulación, lo que nos permite transformar el código antes de ser construido, por ejemplo con Babel, con Sass o con TypeScript. También se puede utilizar para optimizar la aplicación con una serie de plugins, ¿no? Y también pueden ver o saber mayor información de Webpack dentro de su sitio web, webpack.js.org. El siguiente componente es TypeScript, ¿no? TypeScript, como ustedes sabrán, es un nuevo lenguaje de programación creado por Microsoft. Es un superconjunto de lenguaje basado en JavaScript que incluye los tipos. Es como el JavaScript pero tipado, ¿no? Como pueden ver, JavaScript no, al momento de crear una variable yo no le indico el tipo de datos que va a tener esa variable, pero con TypeScript sí. Es más, por eso se llama TypeScript, ¿no? De tipo en el script. El propósito de esto es para ayudar a escribir un código un poco más robusto. También se sabe que Vue.js 3, que es la próxima versión de Vue.js que debe llegar este año 2019, se escribirá en su totalidad en TypeScript. Esto no significa que para poder seguir trabajando con Vue.js hay que saber TypeScript, no, ya que el motor o el núcleo interno de Vue.js estará escrito en TypeScript, pero tú puedes seguir trabajando con JavaScript moderno, o también en su forma natural puedes utilizar TypeScript y puedes funcionar sin ningún problema. Y si quieren saber más sobre este nuevo lenguaje TypeScript, que también se usa mucho en Angular a partir de la versión 2, pueden ingresar a su sitio web typescriptland.org, donde van a encontrar toda la información y la documentación y cómo se trabaja con este poderoso lenguaje de programación. Siguiendo con la hoja de ruta, ahora vamos a hablar un poco de los frameworks basados en Vue, ¿no? Entonces aquí tenemos a Nuxt.js, ¿no? Si lo que nosotros queremos es construir aplicaciones ya de un rendimiento un poco más alto, vamos a tener que utilizar Nuxt.js, ya que Nuxt.js nos ofrece enrutamiento que se basa en componentes, tenemos representación por el lado del servidor, tenemos división de código y otras características nuevas que podemos integrar dentro de Vue. Nuxt.js ofrece todo esto e incluso nos ofrece características como el PWA, Progressive Web Applications, o aplicaciones web progresivas, ¿no? A través de su variedad de plugins que nos ofrece la comunidad. Seguidamente tenemos Beautify, pero antes de hablar un poco de Beautify no olvidemos revisar Nuxt.js.
a través de su sitio web, que es nuxjs.org. Pero no olvidemos, Nuxt.js es un framework que fue creado basado en Vue, ¿ya? Y este sí no es mantenido por el equipo de Vue.js, sino que es un framework aparte que, digamos, integra muchas más características a Vue.js para crear aplicaciones más universales, más modernas y hasta progressives web application. El siguiente componente es Beautify. Integra Material Design de Google, ¿no? Material Design es un sistema ampliamente utilizado para la construcción de interfaces de usuarios que son, digamos, de buena vista, que se utilizan en todos los productos de Google, como Android y también a través de la web. Digamos que Google está orientando a que se estandarice Material Design en el desarrollo de aplicaciones para tener, digamos, unas interfaces amigables y sobre todo basados en ese estándar. Entonces, Beautify es nuestro framework basado en Vue.js, pero que nos ayuda a implementar Material Design en todos los componentes de Vue. Esto nos permite construir aplicaciones rápidas a través del estilo de Material Design, además de widgets como modales, alertas, snackbars, paginación, etc. Y todo lo que incluye Material Design. También pueden visitar su sitio web, ¿no? beautifyjs.com, y aquí pueden ver toda la documentación para empezar a crear un proyecto utilizando Beautify. Y ya para terminar esta ruta número 4 del ecosistema de Vue.js tenemos a NativeScript Vue. NativeScript Vue es un sistema para la creación de aplicaciones que utilizan componentes de la interfaz de usuario nativa en iOS o en Android, ¿no? Mientras que NativeScript Vue es un marco en la parte superior de NativeScript que proporciona un uso de la sintaxis y los componentes de Vue. No olvidemos, Vue.js es una biblioteca para crear interfaces de usuarios del tipo web. Pero si deseamos utilizarlo en interfaces móviles nativas, se puede utilizar este framework llamado NativeScript Vue, ¿no? Pueden visitar su sitio web, donde van a encontrar también toda la documentación para crear aplicaciones web basadas en NativeScript a través de Vue.js. Bien, y ya para terminar vamos a hablar un poco de los varios temas apartes en esta hoja de ruta, que digamos esto ya es un tema más opcional que ustedes pueden aprender en todo este ecosistema de Vue.js, ¿no? Tenemos por ejemplo el desarrollo de plugins, ¿no? Si tú quieres desarrollar tus propios plugins, también Vue.js te da la alternativa de que tú puedas contribuir al ecosistema de Vue, ¿no? Y puedes implementar una nueva característica que puede ser un plugin que se instala en el núcleo. Los plugins son unas características del núcleo de Vue, pero también hay una variedad de herramientas que lo pueden ayudar en la creación de código de Vue portátil. También tenemos la parte de la animación. Si te gusta mucho ese campo, Vue.js también te permite crear ello, ¿no? Si la animación es lo tuyo, echa un vistazo a la transición de sistemas de Vue, que también permiten crear estas animaciones a través del núcleo. Las transiciones normalmente se aplican en animaciones del tipo CSS y que pueden ayudarnos a añadir o eliminar elementos dentro del DOM. Para hacer una transición se crea clases CSS para definir el efecto de animación deseada, ya sea por aumento gradual, el cambio de color o lo que se quiera implementar. Entonces Vue.js lo que va a hacer es detectar cuando se añade un nuevo elemento o cuando se retira uno del DOM. Y finalmente tenemos las PWA, Progressive Web Applications, que son como aplicaciones web normales, pero que estas van mejorando ciertas características modernas, como por ejemplo las experiencias del usuario. Un PWA puede incluir cachés sin conexión, digamos, se ejecuta en el mismo navegador del móvil. También permite hacer la representación de servidores, o sea, traer datos de forma asíncrona, hacer notificaciones push y muchas otras características que tienen las aplicaciones móviles, pero en este caso se están integrando en una aplicación web. La mayor funcionalidad del PWA se puede agregar a una aplicación Vue de una forma fácil a través de un plugin de Vue CLI 3 o el uso de un marco como Nuxt.js. Pero aún se debe comprender muchas tecnologías para el manejo de este tipo de frameworks. Entonces, esto fue todo el ecosistema de Vue.js. En este caso, yo les recomendaría empezar por el punto número 1, seguir el punto número 2 y terminar en el punto número 3. Hasta ahí, digamos, ya eres un desarrollador bastante intermedio de Vue.js, puedes crear aplicaciones muy poderosas, pero si quieres ir ya un poco más allá, pues puedes ir al punto número 4, que son los frameworks de Vue.js, donde vamos a ver, donde debes aprender Nuxt.js, Beautify, y si quieres crear ya aplicaciones móviles de tipo nativa con NativeScript, con Vue, también lo puedes realizar.
Bien chicos, entonces hasta aquí quedamos con este video. No olvides revisar la descripción del video, donde vas a encontrar incluso el enlace al artículo donde hablamos un poco más de todo lo que hemos hablado en este video. También enlace a nuestro curso de Vue.js para que aprendas un poco más sobre esta tecnología. Así que nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bien, eso fue todo por este video. No olvides pasar por la sección de videos de nuestro canal, donde podrás encontrar mucho más material relacionado a temas de programación y temas de tecnología que estamos seguros serán de tu interés. Asimismo, te invito a ingresar a nuestro sitio web codigonclick.com, donde podrás encontrar información de cursos, así como también nuestro blog, en donde publicamos periódicamente mucha información que estamos seguros también será de tu interés. Y no olvides suscribirte, y a continuación te dejo enlaces a otros videos del canal.